La lasaña reposaba intacta en el centro de la mesa del comedor mientras el aroma a orégano y queso gratinado llenaba el aire, pero nadie se atrevía a servirse. Mi madre, Elena, había insistido en esta cena familiar alegando que había algo muy importante que debíamos discutir, y ahora comprendía perfectamente por qué mis 4 hermanos estaban presentes un martes cualquiera por la noche en las afueras de Madrid. Antes de que empecemos a cenar, dijo mi padre, Javier, poniéndose de pie en la cabecera de la mesa con esa solemnidad que solía reservar para las grandes ocasiones. Vuestra madre y yo tenemos un anuncio que hacer. Mi hermano mayor, Alejandro, se inclinó hacia adelante con entusiasmo, mientras que mis hermanas, Paula y Marta, intercambiaron miradas de complicidad como si ya supieran de qué se trataba. Mi hermano menor, Hugo, de 22 años, seguía absorto en su teléfono móvil, apenas prestando atención a lo que sucedía a su alrededor. Yo me senté en el extremo opuesto, con una copa de vino tinto en la mano, observando cómo se desarrollaba la escena con una curiosidad que no dejaba de crecer. Como todos sabéis, hemos estado reflexionando profundamente sobre nuestro futuro, comenzó mi madre con una sonrisa ensayada. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos y, sinceramente, el mantenimiento y los impuestos se están volviendo abrumadores. Se refería a nuestra casa familiar, un enorme chalet de estilo señorial en una de las mejores zonas de Majadahonda, con 6 dormitorios, 4 baños y una parcela de casi 4.000 metros cuadrados. Era el lugar donde todos habíamos crecido y la propiedad que mis padres creían poseer desde hacía 30 años. Así que hemos tomado una decisión, continuó mi padre con voz firme. Vamos a dividir la casa entre todos vosotros, nuestros hijos. La convivencia multigeneracional está volviendo con fuerza en España y creemos que es el momento de que esta familia vuelva a vivir bajo el mismo techo. Alejandro llegó a aplaudir de la emoción y exclamó que era una idea increíble, mencionando que él y su mujer, Lucía, habían estado buscando más espacio desesperadamente desde que nacieron sus gemelos. Es el momento perfecto, añadió mi madre con calidez, os daremos a Lucía y a ti la suite principal, ya que es el dormitorio más grande y necesitaréis el espacio para los bebés. Paula levantó la mano como si estuviera en el colegio y preguntó qué pasaba con ella y su marido, David. A lo que mi padre respondió que ellos se quedarían con los 2 dormitorios de la segunda planta, uno para dormir y otro para su oficina privada, sabiendo lo importante que era su trabajo en remoto para esa empresa tecnológica de Barcelona. Paula resplandecía de alegría, mientras que Marta vibraba de emoción esperando su turno. Marta, tú y tu novio os quedaréis con el apartamento de invitados que está sobre el garaje, continuó mi madre. Es como una vivienda independiente y tendréis mucha privacidad. Dios mío, es perfecto, chilló Marta entusiasmada. Hugo, tú te quedas con la planta del sótano, dijo mi padre, la reformaremos adecuadamente para añadir un baño y una pequeña cocina, será tu propio piso de soltero. Hugo finalmente levantó la vista del móvil y dijo que le parecía una pasada. 4 hermanos asignados, 4 espacios reclamados. Tomé un sorbo de vino y esperé mi turno en silencio. Mi madre se giró hacia mí con una sonrisa tensa y me dijo, Valeria, sabemos que eres muy independiente y que valoras mucho tu espacio, así que hemos pensado que te encantaría quedarte con la terraza acristalada. Podemos instalar un sofá-cama y tendrás tu propia entrada a través del patio trasero. Se refería al solarium, un porche convertido en habitación con ventanas por 3 de sus lados, sin calefacción central, sin paredes reales y que básicamente era un invernadero glorificado. La terraza acristalada, repetí con un tono de voz plano y carente de emoción. Es encantadora, insistió mi madre con rapidez, tiene muchísima luz natural y, como siempre estás trabajando fuera, apenas estarás aquí de todos modos. Alejandro sacó su teléfono y preguntó si debían empezar a planificar la mudanza porque Lucía ya tenía casi todo empaquetado y podrían estar allí el mes que viene. Un momento, dije con voz suave pero firme. Antes de que todo el mundo empiece a hacer las maletas, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué pasa, cariño? Respondió mi madre con ese tono condescendiente que me había dedicado durante toda mi vida. ¿Quién exactamente está repartiendo las habitaciones de esta casa? Pregunté. Mi padre frunció el ceño y respondió que obviamente ellos, ya que era su casa. ¿Lo es? Pregunté de nuevo. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dijo mi padre con un tono agresivo, hemos vivido aquí 30 años. Habéis vivido aquí 30 años, en tiempo pasado. Respondí mientras sacaba mi teléfono y abría el correo electrónico. Papá, ¿cuándo fue la última vez que revisaste la escritura real de la propiedad en el registro? Él me contestó que no necesitaba revisar nada de su propia casa, pero yo le aclaré que sí lo necesitaba porque las cosas cambian. Deslicé los mensajes en mi pantalla y añadí, dejadme preguntaros algo más. ¿Recordáis hace 2 años cuando teníais problemas financieros tan graves?
aquel recibo del IBI y las tasas municipales que llevaban meses de retraso. El rostro de mi madre se puso pálido de repente. Aquello fue un problema temporal de liquidez, balbuceó. Eran 47.000 euros en impuestos atrasados más las multas por demora. El ayuntamiento estaba a punto de embargar la casa y me llamaste llorando a medianoche. ¿Lo recuerdas? Sentencié. Mi padre se sentó pesadamente en su silla y dijo que aquello lo solucionaron. No, lo solucioné yo, corregí. Yo pagué los impuestos atrasados, todos los 47.000 euros más los 18.000 de penalización. Después liquidé vuestro préstamo hipotecario de capital privado de otros 180.000 euros. Y finalmente os compré la casa por el saldo restante de la hipoteca bancaria, que eran otros 290.000 euros. No se oía nada en la habitación, excepto el sonido del teléfono de Hugo golpeando el suelo de madera. ¿Qué? La voz de Alejandro se quebró. Giré la pantalla de mi teléfono hacia ellos mostrando los registros oficiales de la propiedad. Esta es la escritura inscrita en el registro de la propiedad hace 23 meses. El titular registral soy yo, Valeria María García. Paula me arrebató el teléfono de la mano, mirando fijamente la pantalla mientras decía que eso no podía ser real. Es muy real. Es un registro público que cualquiera puede consultar, respondí con calma. El número de finca es el 847 a 3392. Comprada el 15 de marzo de hace 2 años por un total de 515.000 euros, cubriendo deudas, multas, préstamos y la hipoteca pendiente. Marta parecía que se iba a desmayar y miraba a mis padres buscando una negación. A mi madre le temblaban las manos mientras decía que se suponía que aquello era algo temporal y que yo solo estaba ayudando. Os ayudé comprando vuestra casa antes de que el banco la subastara y os quedarais en la calle, firmasteis una escritura de venta y transmisión total ante notario. Estuviste allí en la firma, papá, tú firmaste los documentos. Yo pensé que estábamos refinanciando, gritó mi padre con la voz temblorosa. El abogado dijo algo sobre una reestructuración. El abogado dijo claramente que estabais transfiriendo la propiedad para evitar el desahucio por ejecución hipotecaria, pero tú solo escuchaste lo que querías escuchar, le respondí. Alejandro se apartó de la mesa bruscamente y preguntó si realmente estaba diciendo que yo era la dueña de toda la casa. Cada metro cuadrado, respondí. He estado pagando el IBI, el seguro del hogar y el mantenimiento durante 2 años. El tejado nuevo del verano pasado costó 13.800 euros, la sustitución de la caldera 15.500 y las reparaciones de las grietas de la cimentación 12.200. Mi inversión total es de 590.000 euros. Hugo estaba completamente blanco y balbuceó que ellos pensaban mudarse allí. Ibais a mudaros a mi casa sin consultarme, esa es la pequeña diferencia, dije fríamente. La voz de Paula se volvió estridente mientras me preguntaba por qué no se lo había dicho antes. ¿Deciros el qué? Que salvé a papá y a mamá de perderlo todo, que he estado subvencionando su estilo de vida durante 2 años, cuando se supone que iba a mencionarlo. En Navidad, cuando todos estabais demasiado ocupados para venir a visitarlos, en Semana Santa, cuando solo apareció Hugo, en el cumpleaños de mamá, cuando nadie llamó. Mis acusaciones quedaron suspendidas en el aire como humo espeso. Esto es una locura, dijo Alejandro. No puede ser la dueña de la casa de la familia. No solo soy la dueña de esta casa, respondí mientras abría otro documento en mi tablet. Poseo una cartera inmobiliaria valorada en 2.100.000 euros. Esta casa, más 3 apartamentos de alquiler en el centro de Madrid y un local comercial en la calle Serrano. Pero ninguno de vosotros lo sabía porque nunca me habéis preguntado a qué me dedico más allá de decir que era algo relacionado con las finanzas. Dijiste que eras analista, protestó Marta débilmente. Soy analista, una analista senior de inversiones que gana 220.000 euros al año, que ha estado invirtiendo en bolsa y ladrillo desde los 26 años y que construyó algo sustancial mientras todos vosotros asumíais que apenas llegaba a fin de mes. Mi madre recuperó la voz para decir que los había dejado creer que seguían siendo los dueños, pero yo le recordé que nunca preguntaron. Habéis estado viviendo aquí sin pagar alquiler y yo he pagado cada factura de luz, agua y gas. Intenté dejar que mantuvierais vuestra dignidad, pero aparentemente esa cortesía os hizo pensar que podíais repartir mis habitaciones como si fueran bienes comunes. Mi padre tenía la cara roja de la vergüenza y me reprochó que cómo podía hacerles esto siendo sus padres. ¿Haceros el qué? Respondí. Salvaros del embargo, pagar vuestras deudas, mantener vuestra casa o negarme a que repartáis mi propiedad como si fuera un botín. Debajo de la mesa, mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, Marcos Ferrero, diciendo que los documentos estaban listos y preguntando si procedía. Respondí que sí, que lo enviara todo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Paula con voz pequeña. Ahora todos os vais a vuestras casas reales, no a la mía, sentencié. ¿Nos estás echando?,
sollozó mi madre. No os estoy echando porque no se puede echar a alguien de un sitio donde no vive. Pero en cuanto a papá y mamá, tenemos que tener una conversación muy diferente sobre el alquiler, sobre las expectativas y sobre el hecho de que he sido vuestra casera durante 2 años sin que lo supierais. Alquiler. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. El precio de mercado de un chalet de este tamaño en Majadahonda es de 4.200 euros al mes. Os haré un descuento familiar y lo dejaremos en 1.250 euros, con la primera mensualidad venciendo en 30 días. No podemos permitirnos eso, lloró mi madre. Entonces tendréis que mudaros a algo más pequeño. Hay pisos preciosos de 2 dormitorios en 3 cantos por 800 euros al mes, mucho más apropiados para 2 personas. Alejandro se levantó abruptamente diciendo que aquello era una extorsión. No, es la realidad, respondí. Soy la dueña de la casa, he sido generosa durante 2 años y eso se acaba hoy. Paula amenazó con buscar un abogado y yo la invité a hacerlo, dándole el nombre de mi representante legal y asegurándole que estaría encantado de mostrarle las escrituras, los documentos de cierre y los registros de pagos, todo legal y a mi nombre. Marta lloraba preguntándome cómo podía ser tan cruel. Cruel, pregant, incrédula. Todos os habéis presentado aquí planeando mudaros a mi casa sin consultarme, habéis dividido mis dormitorios, asignado mis plazas de garaje y reclamado mis armarios. ¿Y yo soy la cruel por decir que no? Hugo cogió sus llaves y dijo que se largaba de allí. Fue una buena idea. Todos deberían irse. Esta seguiría siendo la casa de mis padres hasta que acordáramos los nuevos términos, pero no era la solución de vivienda de mis hermanos. Uno a uno, se marcharon. Alejandro pegó un portazo. Paula ya estaba llamando a su marido antes de llegar al coche, Marta se fue sollozando y Hugo salió derrapando del camino de entrada. Mis padres se quedaron sentados en un silencio atónito. La lasaña se había enfriado y la cena familiar había implosionado por completo. No puedo creer que hayas hecho esto en una cena familiar delante de todo el mundo, dijo finalmente mi madre. Vosotros anunciasteis el reparto de mi propiedad en una cena familiar delante de todo el mundo. Yo solo corregí los hechos, respondí. Somos tus padres, dijo mi padre débilmente. ¿Eso no significa nada? Significa que gasté más de $500,000 de euros para evitar que durmierais bajo un puente. Significa que he gastado otros 75.000 en mantenimiento e impuestos y que os he dejado vivir gratis durante 2 años. Eso es lo que significa. Mi madre se derrumbó preguntando a dónde se suponía que iban a ir. Les dije que no irían a ninguna parte todavía, pero que las cosas debían cambiar. Podían quedarse si empezaban a contribuir o podían mudarse a algo que realmente pudieran costear. Construimos una vida aquí, dijo mi padre, 30 años de recuerdos, nuestros hijos crecieron aquí. Lo sé, por eso la compré en lugar de dejar que el ayuntamiento se la quedara, pero eso no la hace vuestra, la hace mía. La verdad se asentó sobre ellos como una manta pesada. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, preguntó mi padre en voz baja. Tomaos una semana, hablad con un asesor financiero y descubrid que podéis pagar realmente, luego discutiremos los términos del contrato de alquiler. Mi madre se levantó temblorosa y se retiró a su habitación sin decir una palabra más. Mi padre empezó a recoger la mesa de forma mecánica, con movimientos lentos y derrotados. Por lo que sirva, dijo sin mirarme, realmente no sabíamos que era tuya. Firmé papeles, pero no sé qué pensaba, creía que era algún tipo de acuerdo de préstamo y que la casa seguiría siendo nuestra de alguna manera. Firmaste una transmisión de propiedad, papá, está muy claro, pero no estabas pensando con claridad porque estábamos a punto de perderlo todo y firmaste lo que el abogado te puso delante. Y luego nunca volviste a mirar, nunca preguntaste, simplemente dejaste que yo me encargara de todo y te olvidaste. Finalmente me miró y vi lo viejo que se había vuelto en esos minutos. Siempre fuiste tan independiente, tan capaz, que pensamos que no nos necesitabas. No os necesitaba, pero os salvé de todos modos, y me lo habéis agradecido intentando regalar mi casa. Fue idea de tu madre. Ella pensó que si lográbamos que todos viviéramos juntos volveríamos a ser una familia, como cuando erais niños. Ya no somos niños, respondí, y no puedes forzar un vínculo familiar que no existe. Mi padre dejó los platos y me preguntó si lo que dije sobre la cartera de inversiones era cierto. Cada palabra, respondí, la he estado construyendo durante 6 años, empezando poco a poco y reinvirtiendo cada beneficio. Esta casa es mi mayor activo, pero no el único. No teníamos ni idea, admitió él. Nunca preguntasteis. Todos pensabais que yo era la hija soltera con un trabajo aburrido que apenas sobrevivía, era más fácil eso que ver la realidad. Él bajó la mirada y me pidió perdón por no haberme visto realmente, por no haber preguntado y por haberme dado por sentada. Fue la primera disculpa real que escuché de ellos en mi vida. Lo sé, dije,
Pero el perdón no cambia los hechos. Soy la dueña de esta casa y tenéis que empezar a tratarme como tal. En menos de una hora mi teléfono explotó con mensajes. Alejandro me acusaba de humillarlos, Paula me llamaba sociópata, Marta decía que estaba destruyendo la familia por hacer llorar a mamá y Hugo me echó en cara que la terraza no era suficiente para mí. Bloqueé a Alejandro y a Paula, dejé el mensaje de Marta sin leer y le respondí a Hugo que la terraza ni siquiera era una habitación real y que pensara en eso. Mi abogado me llamó más tarde para decirme que ya había enviado los documentos de propiedad por correo certificado y que los recibirían mañana. También redactó los contratos de arrendamiento mes a mes por 1.250 euros con 60 días de preaviso y suministros incluidos. Perfecto, Dij. Tus hermanos van a perder la cabeza, comentó Marcos. Ya la han perdido, Alejandro amenaza con demandarme y Paula dice que soy un monstruo. ¿Lo eres?, preguntó él. No, solo he dejado de ser invisible, respondí. Marcos se rió y dijo que manejé la cena mejor de lo que él lo hubiera hecho. Yo solo quería ver hasta dónde eran capaces de llegar, y resultó que llegaron demasiado lejos. Esa noche conduje hasta mi verdadero hogar, un loft en el centro con techos altos y vistas a toda la ciudad, un lugar que nadie de mi familia había visitado nunca porque nunca preguntaron dónde vivía. 3 días después, mi padre llamó para decir que habían revisado sus finanzas y que, aunque mi madre no quería irse, no podían pagar ese alquiler. Entonces tendréis que ajustar vuestro presupuesto, así es como funciona el mundo, respondí. Él suspiró y me contó que habían visto un piso en una zona residencial muy tranquila en las afueras, con 2 dormitorios por 900 euros al mes. Tu madre ha llorado mucho, pero es un sitio agradable, quizá ha llegado el momento de mudarse. ¿Cuándo lo haréis?, pregunté. En 60 días, si te parece bien. Me parece perfecto, respondí. ¿Y qué harás con la casa?, quiso saber. La venderé o la alquilaré, es demasiado grande para solo 2 personas. Él hizo una pausa y me dijo que mi madre quería una última cena, solo nosotros 3, para pedirme perdón de verdad. Dije que me lo pensaría. Es más de lo que merecemos, admitió él, y tenía razón, pero fui de todos modos. 3 semanas después me senté en el mismo comedor, con menos platos en la mesa y la misma lasaña, pero esta vez hecha con más humildad. Gracias por venir, dijo mi madre con voz rígida. De nada, respondí. Comimos en silencio hasta que ella dejó el tenedor y me confesó que nos habían fallado, que me habían dado por sentada y habían ignorado mi éxito. Nos salvaste y fingimos que no había pasado, y luego intentamos regalar tu casa, dijo con la voz quebrada. Siempre fuiste la hija que no daba problemas, así que nos enfocamos en los demás y pensamos que no nos necesitabas, dejamos de prestarte atención. Mi padre le tomó la mano y añadió que se sentían avergonzados de que su hija tuviera que salvarlos, así que prefirieron actuar como si nada hubiera cambiado. Pensamos que esa cena arreglaría la familia, pero no pensamos en cómo te haría sentir a ti. Ni siquiera era una habitación real, dije en voz baja. Lo sé, susurró ella llorando. Merecías más, merecías respeto y en su lugar te dimos un porche de cristal. Podríais haber preguntado antes de repartir mi casa, dije, os habría dicho que no, pero al menos habríais preguntado. Mi padre asintió diciendo que deberían haber preguntado por todo y que habían dejado de ver quién era yo realmente. No fue un perdón perfecto, pero fue real. No os voy a devolver la casa, aclaré. No esperamos que lo hagas, dijo mi madre, solo queremos que sepas que ahora entendemos lo que hicimos y lo que hemos perdido. ¿Qué habéis perdido?, pregunté. Ella me miró con tristeza y dijo, no vendrás en Navidad, ¿verdad? No, respondí, no mientras mis hermanos sigan furiosos por perder algo que nunca fue suyo. Lo entendemos, dijo mi padre, si alguna vez quieres visitarnos estaremos en el nuevo piso, apartamento 4B, será un comienzo. 6 semanas después estaba sola en la casa vacía. Mis padres se habían mudado y las habitaciones resonaban con ecos de recuerdos. Ya tenía 3 ofertas de compra, todas por encima del precio de salida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta pidiendo perdón y diciendo que ahora lo entendía todo y que si podíamos hablar. Quizá, le respondí, dame tiempo. Otra notificación llegó de un inversor con una oferta final de 780.000 euros en efectivo y cierre en 30 días. Miré alrededor de la casa silenciosa por última vez, la cocina, mi antiguo dormitorio, la terraza brillando con la luz del atardecer. Luego miré mi aplicación de inversiones, mis otras propiedades, mis ahorros y mi vida. Respondí al mensaje diciendo que enviaran los contratos. La casa pertenecería a otra persona pronto, pero la lección se quedaría conmigo para siempre. A veces salvar a tu familia significa salvarte a ti misma primero, y a veces el amor significa saber alejarse. La terraza resplandecía mientras yo salía por la puerta principal.
Ellos me ofrecieron un invernadero, pero yo, en su lugar, construí un imperio.